I'm turning today to Paul's letter to the Me Ephesians, dirijo chapter el día de 5 hoy and verse a la 16. epístola del apóstol Ephesians Pablo a los chapter 5, Efesios, verse capítulo 16. 5, versículo 16. Redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Vamos entonces a meditar en este estudio individual esta mañana, último domingo del año. No podría encontrar un texto más apropiado que este quizás. Al año que termina, un año termina, un año comienza, y la exhortación del apóstol Pablo es redimiendo o aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y nuestro tema será aprovechando el tiempo. Este es un término remarcable. Redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Una palabra muy apreciada por los creyentes y con gran significado para nosotros, porque Cristo nos redimió rompiendo las cadenas que nos esclavizaban y tomando sobre sí mismo el castigo por el pecado. A pesar de haber vivido Él una vida perfecta, merecedor del cielo, por tanto, y aún así poniendo esto sobre sus hijos, sobre su pueblo, redimiendo el tiempo. Más o menos el 50% de las traducciones modernas echan a perder este texto y ponen a un lado el término redimir y dicen algo más bien como esto: tomando cada oportunidad. Hablando más bien en forma figurativa. ¿Cuál es el equivalente actual para nosotros? Aprovechando el tiempo, pero en realidad es la palabra que se usa es redimiendo el tiempo. Y el apóstol Pablo usa ese término adrede, con significado. Porque redimir es el verbo comprar para liberar. Liberar, por ejemplo, a un esclavo que estaba atado, se compra en el mercado de esclavos, en términos antiguos estamos hablando, para liberarlo. Y se pagaba por él, por su tiempo, para liberarlo. Y entonces esa es la razón por la cual el apóstol Pablo usa esta palabra tan especial, redimiendo, usualmente usada en cuanto a la obra de Cristo, porque esa es la esencia de lo que Pablo quiso expresar, comprando de vuelta el tiempo. Y esto es en lo que vamos a meditar en esta mañana, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a ver el contexto un poco para introducir el tema, porque los días son malos, es decir, hay una guerra a nuestro alrededor, y eso es lo que el apóstol está expresando en este capítulo 5. Veamos por ejemplo el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. ¿Por qué avaricia está incluido en esta lista de fornicación e inmundicia? Porque es muy malo. La avaricia es algo sumamente malo. Es quitar a Dios de los planes del pensamiento, desear cosas más costosas de lo que necesitas o más atractivas de lo que necesitas, porque tú quieres en realidad glorificar eso. Es una forma de adoración pagana. Está enlazada con la fornicación y la inmundicia, y la avaricia está allí conectada. No encontrarás esto en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, donde dice que ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. ¿Hay algunos pecados que son más evitables que otros? Sí. Hay pecados de fornicación, de inmundicia, de avaricia. Para un cristiano, para un creyente, es algo abominable que debe evitar, caer en la inmundicia. El apóstol fija ese estándar para todos los santos. Los santos pecamos, claro que sí, pero él dice que esto ni siquiera se menciona entre nosotros. Y esto indica y luego nos indica la caída que procede a este tipo de pecados. Por tanto, debemos clamar a Dios
estar buscando su rostro porque somos vulnerables a este tipo de pecados. Y el contexto también nos muestra, el contexto de esta palabra redimir el tiempo, nos trae estos temas a colación. Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truhanerías que no convienen, y todo esto en el contexto de la inmundicia y de la fornicación y demás. Es decir, no a estar hablando de manera torpe y a la ligera, que no es conveniente o inapropiado, sino antes bien acciones de gracias. El versículo 3 sigue estando en el contexto, el versículo 4 por supuesto, y ahora el 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esto es lo que nos sostiene a nosotros y lo que constantemente el saber que vamos a estar en la presencia de Dios es lo que nos sostiene, a pesar de que estamos bombardeados y constantemente el mundo nos ataca con esto. Y la televisión y la música y el mundo constantemente lo que hace es presentarnos programas sucios y poco a poco va metiendo más impureza, porque su objetivo es que todo sea lícito. Tanto así que hace casi imposible para los cristianos vivir en un mundo así y no ser afectados de alguna manera, de forma que el enemigo nos vaya derrumbando poco a poco, de manera progresiva. Así que hay una gran batalla y sabemos que al final de los tiempos hay una pequeña temporada en la que Satanás enfurece aún más su guerra contra los creyentes, y vemos todo esto de manera simbólica en el libro de Apocalipsis, pero vemos cómo esa guerra a la que se refiere realmente es a Satanás bombardeando a los creyentes con impureza y con pecado y con inmoralidad, a través tal vez de los medios de comunicación, haciendo que para los cristianos sea casi imposible vivir en un mundo así. Así que estamos en una guerra a la cual tenemos que ser sensibles, estar despiertos. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, con ellos. Muy claro, más y más Satanás quiere atraernos a la mundanalidad. Y algunas algunas iglesias, de hecho, incluso iglesias bíblicas, han sido arrastrados porque han caído en esta trampa de pensar que, debemos ser culturalmente relevantes. Así que vamos a tomar todas estas cosas y hablar con la gente, porque tenemos que estar en la sociedad, en la cultura. Vaya torpeza, qué tontería es esta, renunciar a tu posición en la guerra y de hecho renunciar a las armas espirituales que el Señor nos ha dado para enfrentar al enemigo. Y esto es algo torpe y totalmente contrario a la exhortación bíblica. La palabra dice que antes estábamos en la oscuridad, pero ahora estamos en la luz de los hijos de Dios. Y es algo muy hermoso andar en el Espíritu, porque cualquier instrumentalidad, cualquier espiritualidad, cualquier cosa buena del Señor depende de esto. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. En ese mismo contexto que venimos hablando, comprobando lo que es agradable al Señor. Y Pablo se repite a sí mismo, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y bueno, podríamos mirar una vez más el contexto así en los versículos que proceden. Dice en el versículo 14, despiértate, tú que duermes. Y esto es para cristianos. Fue escrito para la iglesia porque podemos estar dormidos quizás y no usar bien el tiempo, perder el tiempo. Despierta. Hay algunos que simplemente dejan que las cosas vayan pasando. No, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué maravillosa exhortación encontramos en el versículo 15. Mirad pues. Esta palabra está
clara, clara. Y dice aquí, con diligencia. Lo que quiere decir aquí es, mira alrededor cómo caminas, alrededor, a tu alrededor, como un soldado que va avanzando en el campo de batalla sin saber lo que se va a encontrar. Puede haber enemigos entre los árboles o en cualquier lugar. Y él entonces tiene que mirar atentamente a todo lugar a su alrededor a medida que avanza. Y esto es algo que ilustra al cristiano. Mira pues con diligencia. Esa diligencia es lo que quiere decir, que mires a todas partes. A ver cuál es la siguiente contaminación con la que seré atacado, la siguiente tentación para poder enfrentarlo y para poder salir victoriosos. Ese es el contexto de redimir bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Bien, nosotros hemos llegado al final de un nuevo año y el tiempo se está moviendo muy rápido. Vemos cómo el tiempo se enrolla como si fuera una persiana y se va acabando. Y esto nos recuerda las palabras de Wesley. El tiempo es como un sueño, el tiempo es como el humo que se va y en algún momento desaparecerá. Cada momento se va y no hay forma de recuperarlo. No hay forma de devolver el tiempo de la vida. Dios te da algunas posibilidades y oportunidades para servirle y para ser efectivo para Él. Y tal vez tú sueñas con esas cosas, pero se van. Y nunca puedes devolver ese momento. Aquel momento que perdiste de servirle, una oportunidad se fue. La oportunidad ya no está. Redime bien el tiempo, porque los días son malos. Sus misericordias nos enseñan en estos días. Muy bien, vamos a dividir este texto y vamos a verlo. Aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo. Es decir, hay un precio que debe ser pagado. En el término redimir hay implícito un precio a pagar. Y esto tiene un costo. El Señor Jesucristo tuvo que pagar un gran precio para redimirnos. Él tuvo que cargar nuestro pecado, sufrir y morir para quitar los pecados y tuvo que pagar un precio de manera que la puerta del cielo pudiera ser abierta para nosotros y darnos vida eterna. Incluso antes de llegar al cielo, aquí en la tierra, transformarnos, darnos una nueva vida, guiarnos hasta llevarnos a la gloria eterna. Él tuvo que pagar un gran precio. Y ahora Él nos da un precio mucho más pequeño que el que Él pagó, porque nosotros somos salvos por gracia. Nada de lo que hagamos podrá contribuir a la salvación. Solo Cristo pudo haber hecho eso por nosotros. Pero Él nos da una tarea, un deber, para pagar de manera voluntaria, día a día, y es para redimir el tiempo. Y esto cuesta, tiene un costo. Hay un precio a pagar, por supuesto. Tienes que sacrificarte, tú y yo, en este próximo año, para poder redimir el tiempo, debemos sacrificar cosas que nos gusta hacer. Debemos sacrificar ese tiempo que de manera excesiva que gastamos haciendo nada. Tal vez muy placentero, pero debemos sacrificar esas cosas, queridos. Tenemos que quizás esforzarnos más en ciertas cosas para poder redimir el tiempo para propósitos espirituales, en alabanza, en devociones, en testimonio, en servicio cristiano, en preparación, en la familia y en la guianza de la familia. Tenemos que dar tiempo a causas mejores por el Rey de Reyes y que ese tiempo sea comprado renunciando a nosotros mismos, con la autonegación y con los sacrificios al Señor.
Eso no es para pagar por nuestra salvación. Ya Cristo pagó por ella y solo Él puede hacerlo. Esta es una tarea mucho más pequeña la que se nos pide, pero tenemos que redimir el tiempo. Identifica las áreas en las que estás perdiendo tiempo, aquellas cosas innecesarias, y haz que eso sea sacrificado y reclama ese tiempo para cosas mejores. Un precio debe ser pagado. Y ese precio debe ser pagado mortificando. Ese es el término bíblico, es decir, haciendo morir la murmuración. Ese fue uno de los grandes problemas de los hijos de Israel en el desierto en el Antiguo Testamento. Cada paso que daban, la gente empezaba a murmurar entre ellos, a chismear y a quejarse, a mostrar su descontento, un descontento absurdo, descontento por las pequeñas durezas que estaban atravesando en el desierto a pesar de las grandes bendiciones de libertad que Dios les había dado. Las murmuraciones vienen a la vida cristiana a veces y nosotros debemos examinarnos. Pregúntate, ¿cuántas veces he estado por ahí murmurando y quejándome y hablando mal? No debemos permitir que esas cosas pasen en nosotros. Bueno, pues debemos recuperar ese tiempo y olvidar algunas de esas murmuraciones y alejarnos de ello, porque eso toma tiempo y energía. Toma mejor ese tiempo de gratitud y de recordar las maravillas del Señor. Tenemos que aprovechar el tiempo y rendirnos, negarnos a nosotros mismos. La murmuración debemos dejarla y aplicarnos a cosas mejores de la reflexión espiritual. Ciertamente, mortifica, haz morir el chisme y cosas como esas, tiempos de envidia, tiempos de indolencia. Eso sencillamente es algo terrible, la indolencia, y gasta tiempo. Tenemos que ser muy radicales con la televisión, porque eso está lleno de mundanalidad y contaminación, y tienes que tener un gran discernimiento. Hubo un tiempo en que muchos cristianos no tenían televisión. Y estuvo, digamos, fuera de uso entre los cristianos el tener televisión. Pero hoy en día debes tener un gran discernimiento y mirar esos shows, esos programas que ves que son en un 90% contaminación. Así que tú tienes que pensar, reaccionar y razonar de manera adecuada y no de manera mundana. Eso es lo que la televisión quiere hacer, llevarte a adoptar ideas mundanas, pero además de eso, te quita el tiempo y ese tiempo debe ser redimido para cosas mejores. Por ejemplo, el teléfono. En todas las edades esto está afectando mucho, pero particularmente a los jóvenes que son prácticamente adictos a los teléfonos. Pues sacrifica y mortifica ese tiempo enorme que tú gastas en eso. Y cambia tu estilo de vida para el Señor. Y piensa, reflexiona en las cosas del Señor. Y tienes que hacer cosas para Él e invierte tu tiempo en la lectura y en la meditación. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra librería en la iglesia y vende solo una fracción de lo que solía vender, porque las personas ya no quieren leer. Incluso las librerías seculares tienen una reducción de clientes porque la gente no quiere leer. Y en estos tiempos de poca lectura, los cristianos no conocen las doctrinas, no conocen las biografías, los cristianos no conocen la vida cristiana, el cristianismo en el contexto de la iglesia a través de los siglos. Los jóvenes y los cristianos en general son ignorantes y no saben nada por culpa de estos dispositivos que el 90% del tiempo lo que hace es dar basura y sinsentidos.
De manera que debemos pagar un precio y que haya algún sacrificio, la energía mental y que se desperdicia allí. Todo esto tiene que ser examinado y debe ser obvio para nosotros, redimiendo bien el tiempo. Todo está unido a esta palabra, redimir el tiempo, y nosotros necesitamos comprar, recuperar el tiempo en todo lo que hacemos como cristianos. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, y en el capítulo 10, versículo 23, preguntas: ¿es apropiado hacer esto como cristiano? ¿Qué planearé hacer esta semana, este año? ¿Esto está bien para que un cristiano lo haga? Y luego debemos preguntarnos: ¿es edificante? ¿Esto nos aporta algo a mí o a otros cristianos? ¿O nos ayuda o nos edifica? ¿Edifica la causa de Cristo? Esto redunda en nuestro crecimiento espiritual. Y luego hay más preguntas también allí en Primera de Corintios, en el capítulo 6. Y es que nosotros no debemos dejarnos doblegar por estas cosas, porque esto podría ser como una droga para mí. Y yo quiero más y me consume el tiempo. Hay 3 preguntas que debemos hacernos para todo, de acuerdo a Primera de Corintios. ¿Esto me edifica? ¿Esto puedo hacerlo? ¿Y no me voy a dejar o me estoy dejando gobernar por esto? Y por estos medios yo debo recuperar todo el tiempo que se me está yendo en cosas inadecuadas y cosas caídas. Debo preguntarme estas cosas. Y entonces pensar: ¿qué vamos a hacer con ese tiempo que hemos recuperado? Creamos más tiempo este año. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo del próximo año que se nos conceda? Bueno, el tipo de cosas que hacemos como creyentes, yo creo que tú puedes hacerlo en cualquier lugar. Por ejemplo, el apóstol Pablo. En sus viajes misioneros él predicaba, fundaba iglesias, tenía un ministerio personal para muchas personas, muchas cosas consiguió, y de repente él estaba prisionero en la cárcel de Roma, ya no podía predicar. Entonces llegó a su fin todas sus actividades que él podía hacer para redimir el tiempo. ¿Era él entonces inútil por estar en la cárcel? No, ciertamente no. Dios lo usaba. Esa primera etapa como prisionero en Roma fue tremendo. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Esas grandiosas cartas desde la prisión que escribió el apóstol Pablo han sido de gran bendición. Y Pablo, en esencia, durante ese tiempo como prisionero en Roma, hizo más, mucho más de lo que hizo mientras estuvo viajando por las tierras. Porque esas cartas han inspirado al pueblo de Dios y ha sido usado por el Espíritu Santo en la vida de millones de cristianos a lo largo de todo el planeta desde entonces. Todas las cosas que importan, Dios puede hacerlas. Y Dios usó a Pablo incluso en la prisión. Así que él pudo examinarse a sí mismo, él pudo revisar su vida, él pudo orar, él pudo comprometer todo para el Señor y pudo engancharse en un ministerio de intercesión. Él sin duda tenía una lista de personas todo el tiempo por los cuales él intercedía. ¿La tienes tú? ¿Tienes toda una lista así? ¿Ha puesto el Señor en tu corazón 2, 3, quizás 4 personas por los cuales regularmente intercedes? Y después, por supuesto, muchas otras cosas él pudo hacer. Él sin duda leyó el Antiguo Testamento otra vez. Las epístolas del apóstol Pablo están inundadas del Antiguo Testamento. Desde luego eran inspiradas por el Espíritu Santo, pero puedes ver un profundo conocimiento. ¿Lees? ¿Tú lees? Si se nos pregunta cuál libro de la Biblia estás leyendo ahora,
¿Cuántos amigos aquí pueden responder a esa pregunta y quizás decir, no, no estoy leyendo ningún libro ahora mismo, no hay nada que esté estudiando, no hay un proceso profundo de aprendizaje en mi vida actualmente, no hay una iluminación grande? Sí, leo la Biblia, sí, pero muy poquito y nada más. Qué tragedia es esta! Pero ahora, redimes el tiempo, puedes tener ambiciones. Puedes incluso ir a través de una lista de lectura. Ya he leído este, ya he leído este, ya he leído este. Y luego ir delante del Señor como un creyente más profundo, más profundizado en las cosas del Señor para que puedas ayudar a otros, para que sepas qué decir cuando este amigo está en problemas, cuando este otro amigo está en problemas. Yo sé cómo lidiar con mis propias tentaciones. Yo sé para dónde ir, para confortar, para consolar, para inspirar. Cuando mi celo necesita ser avivado, tengo tiempo para estudiar, para leer, para venir bajo la palabra del Señor y comprobar la libertad. Hay personas que vienen a un solo servicio a la semana, no vienen al estudio bíblico. No están bajo el constante consuelo y desafío e instrucción de la palabra de Dios y de la predicación. ¿Qué debilidad tan grande es esa? ¿Qué está pasando en nuestra vida espiritual? Necesitas comprar, recuperar el tiempo, y el tiempo que el Señor te dé, ten una idea clara de en qué lo quieres gastar. El pastor Vaz recientemente nos habló acerca de las buenas obras. Hay tiempo también para buenas obras. ¿A quién estás ayudando? ¿Qué es lo que llama tu atención? ¿Qué debemos hacer? Y todas estas cosas. ¿Cuál es tu registro de buenas obras del año pasado? Oh, es que no tuve tiempo. ¿Cuál es tu registro con los niños? ¿Cuánto tiempo invertiste como padre en alentar a tus hijos? Oh, es que no tuve tiempo. ¿Por qué no? Porque no supiste redimir el tiempo. Así que el apóstol Pablo nos da estas palabras sentidas con gran significado. Redime el tiempo. No resbales en cosas inútiles y recupera ese tiempo, porque luego se irá para siempre. Y después haz un plan de qué quieres hacer con ese tiempo y cómo lo vas a invertir. Por supuesto, ayudará a formar hábitos. Hay ciertas cosas, incluso hay personas jóvenes que están en problemas con esto. Porque el diablo viene y les susurra al oído. Oh, no es algo muy espiritual fijar tiempos estrictos para devociones y lectura de escritura. Esto no es espiritual, te dice el diablo. Claro que es espiritual. Es un estilo de vida. Es maravillosamente útil fijar tiempos establecidos en la mañana o en la noche. Siempre haré esto, siempre haré aquello. Eso nos mantiene en el camino recto y es profundamente enriquecedor. Nuestras mentes deben fijarse porque somos criaturas de hábitos. Haz un plan. Satanás es un ladrón de tu tiempo. Aquí, en este mundo caído, demonios, ángeles de las tinieblas, quieren robar tu tiempo y que te desvíes a cosas terribles. Pablo dice en este pasaje, no seáis insensatos como niños, pero también podríamos ir al capítulo 4 y en el versículo 14 leemos, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera. Todos sabemos cómo son los niños con el tiempo. Los niños son perdedores de tiempo, porque el tiempo no les importa a los niños. Los padres siempre tenemos que estar diciendo, ven aquí, es tiempo para esto, es tiempo para aquello. Es una lección que hay que estarles dando constantemente, porque si no el tiempo se les va. No tienen cuidado, no tienen conciencia del tiempo. Ya no seáis niños.
Algunos de nosotros, algunos de ustedes han sido niños en el manejo del tiempo y sencillamente se dejan llevar y distraer y consumir el tiempo, un tiempo que no volverá. No, compra el tiempo, redímelo. Eso tiene un costo, pero debes hacerlo y tiene que ser aplicado. Tiempo para consolar a otros, tiempo para tener comunión con la iglesia, porque unos necesitan ayuda, nosotros también la necesitamos. Tiempo para leer la escritura, tiempo para orar y para intercesión, tiempo para reflexionar en lo que Dios significa para mí y lo que ha hecho por mí y lo que yo le debo y cómo puedo ser más útil para Él. Tiempo para reflexionar, tiempo para estas cosas tan preciosas. La madurez debe mostrarse de esta manera. Esa es la exhortación del pasaje. No ser como niños, sino sabios, como personas maduras. Las personas maduras, por cierto, no suelen irse tras cosas sin sentido. Siempre es un problema en los círculos cristianos. Hay una minoría de cristianos que algunas veces en sus vidas se van detrás de ciertas cosas sin mucho sentido o se especializan en sí mismos. Ahora, ¿por qué? Bueno, pues esto incrementa el orgullo y Satanás te puede decir, mira, tú céntrate en este tema y vuélvete un especialista en esto o vuélvete extremo en esta categoría particular de ti mismo. Y después cambian y adoptan otra cosa. ¿Qué pérdida de tiempo podría ser esta? Si tú tienes mucha imaginación y el enemigo viene y te dice, las personas en la iglesia no piensan acerca de esto. Y viene el hedonismo y tal vez es algo irrelevante, pero el enemigo viene y te dice, la iglesia pierde de vista esta área. Tal vez tú puedes centrarte en ella. ¿Qué consumo de tiempo es este? Este podría ser otro consumidor de tiempo. Yo he conocido cristianos a lo largo de los años y hay cristianos que han invertido su vida en el aprendizaje de determinadas ciencias concretas y pierden tiempo de comunión, de enseñanza, de servicio y de trabajo para la iglesia. Yo menciono esto, que ese tiempo pueda ser comprado de manera progresiva. Redime el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos o faltos de sabiduría, sino entendidos, sabios de cuál sea la voluntad del Señor. Pensemos, por ejemplo, en un hombre como Hudson Taylor, mucho tiempo atrás, en el siglo XIX, este grandioso misionero a China. Y él empezó sus oficios y empezó a estudiar medicina y se fue, en su caso, a servir como misionero médico. Y siendo muy joven, a los 19 o 20 años, leemos acerca de él, que él, bueno, de hecho fue a ciertos extremos en algunos asuntos. Él se puso a dieta de manera voluntaria y se sometió a limitaciones extremas. ¿Por qué? Bueno, porque él estaba pensando, el Señor me va a llamar a China y allí puede haber dificultades, allí puede haber pobreza, limitaciones, cosas que yo no voy a poder tener. Tal vez allí voy a tener persecución y problemas. Y yo necesito prepararme para eso, no solo orando, no solo aprendiendo, sino también haciéndome más fuerte para este tipo de limitaciones. Debo aprender por medio de una estricta dieta. No estoy diciendo que esto debamos hacerlo nosotros, pero él estaba determinado y es lo que necesitamos nosotros hacer para comprar tiempo.
Repito, no estoy diciendo que alguno de ustedes deba someterse a una dieta estricta o cosas de esas, pero lo que sí vemos aquí, debemos aprender es a ser determinados, responsables, serios y saber hacia dónde voy y cómo voy a mortificar cosas que consumen mi tiempo de forma infructífera. Voy a examinar mi tiempo, voy a estarme examinando constantemente, voy a recuperar todo el tiempo que he perdido, que se me ha quitado por este mundo y en cosas innecesarias. Y este es mi plan. Voy a leer, voy a adorar, voy a orar, voy a reflexionar, voy a hacer buenas obras, voy a testificar, voy a seguir el servicio cristiano y voy a reorganizar mi tiempo. Queridos amigos, el apóstol Pablo dijo que tenemos que hacer estas cosas porque ahora es un tiempo elevado y la salvación, podemos estar cerca a una final. Ahora estamos más cerca de ser liberados por completo que cuando recién nos convertimos. Porque tal vez este sea el último año para todos nosotros o para algunos de nosotros. ¿Qué sabemos? No sabemos. Tal vez es el último año para mí. O para ti, incluso. ¿Quién sabe? Cristo nos ha redimido. Él se sacrificó a sí mismo para liberarnos. Ahora tu llamado, en un sentido mucho más pequeño de sacrificio, es renunciar a aquellas cosas que desperdician tu tiempo, que gastan tu tiempo y te están poniendo en riesgo. Debes sacrificarte y negarte a toda esa basura, de manera que tú puedas ser útil en las manos del Señor, redimiendo el tiempo, comprando el tiempo con su ayuda y por su gracia. Esta es la palabra de exhortación del apóstol Pablo para el fin de año.